de la STM C617. La verdad es un método que ya está en desuso, que yo recomiendo evitar. Como vemos, también es un poco rudimentario. Este video al mismo tiempo es antiguo, pero en general el método, en lo posible usemos el método de la STM 1231, que es un método más. Bienvenido a tu canal Construcción Práctica. El día de hoy hablaremos acerca del ensayo de compresión de especímenes cilíndricos de concreto de acuerdo con la norma ASTM C39. Para comenzar, hablemos acerca de los requisitos que deben cumplir los cilindros de concreto para poder llevar a cabo este ensayo. El primer requisito es que el diámetro de un espécimen cilíndrico de concreto no debe variar en más de un 2% respecto a mediciones en sí mismo. El segundo requisito es que la perpendicularidad de las caras del cilindro no se desvíe en más de 0.05 grados respecto al eje longitudinal del cilindro. El tercer requisito es que la planitud de las caras del espécimen cilíndrico no tenga protuberancias o agujeros que superen más de 0.05 milímetros. Cuando no se cumple este requisito, el espécimen debe volver a cortarse o refrentarse mediante los métodos de refrentado adherido de la norma ASTM C617 o mediante el método de refrentado no adherido de la norma ASTM 1231. Asimismo, previo a iniciar el ensayo de compresión debemos medir el diámetro de nuestros cilindros de concreto. Ese diámetro se debe medir en el centro del espécimen, ¿sí?, a la mitad de la altura, y dos mediciones que tengan 90 grados de diferencia entre sí. El diámetro que vamos a usar es el promedio de estas dos medidas. El peso o la masa de los especímenes cilíndricos de concreto lo vamos a medir únicamente cuando quien especifica el ensayo solicita reportar la densidad de esa mezcla de concreto o de esos cilindros de concreto. De otra manera no es necesario medir la masa, y suele ser un procedimiento que se complica cuando hay un alto volumen de cilindros de concreto en el proyecto o en el laboratorio donde se está realizando dichos ensayos. De igual manera, la altura de un espécimen cilíndrico de concreto o cilindro se debe medir igualmente cuando nos piden la densidad de ese cilindro de concreto. De otra manera no es necesario, porque para calcular resistencia, que es el objetivo de este ensayo, lo único que necesitamos es carga y diámetro, que ya hablamos de él hace un momento. En cuanto al procedimiento de ensayo en sí, debemos tener en cuenta que el ensayo de compresión se debe ejecutar tan pronto como sea posible después de que retiramos el cilindro de nuestro cuarto húmedo. Asimismo, debemos tener en cuenta que hay unas tolerancias respecto al tiempo que disponemos para hacer los ensayos de compresión de acuerdo con la edad del ensayo que vamos a ejecutar. Es decir, por ejemplo, en esta tabla vemos que para un ensayo a 28 días disponemos de más o menos 20 horas para ejecutar ese ensayo, mientras que para un ensayo o resistencia especificada de 24 horas disponemos tan solo de 30 minutos para ejecutar ese ensayo. El ensayo de compresión simple o ensayo de compresión de especímenes cilíndricos de concreto se debe ejecutar en condición húmeda, y este aspecto es importante porque si no respetamos ese acondicionamiento de humedad hasta el momento del ensayo, se pueden generar gradientes de humedad que al mismo tiempo nos van a generar gradientes de esfuerzos que van a afectar el resultado final del ensayo. El procedimiento en sí, ¿en qué consiste? En que una vez ya tenemos nuestro elemento que cumpla con esos requisitos que mencionamos anteriormente, procedemos ya a ubicarlo en la prensa o máquina de ensayo
teniendo en cuenta su configuración específica. Cada prensa tiene su diseño particular, respetando las condiciones del fabricante, ubicamos el espécimen de manera adecuada. Lo más común en la actualidad es que ese espécimen se refrende mediante el procedimiento no adherido, es decir, con almohadillas de neopreno, y por tanto debemos garantizar, aunque parezca obvio, hay que garantizarlo y verificarlo, que el espécimen se encuentre centrado en la máquina y centrado en esas almohadillas y en las cápsulas retenedoras, de tal manera que garanticemos que la carga sea axial al elemento. Una vez lo ubicamos en la máquina, debemos aplicar una carga que realmente es una velocidad de esfuerzo de 0.25 megapascales por segundo, más o menos 0.05 megapascales por segundo. Esa carga se debe aplicar sin impactos, sin choques, sin cambios bruscos, ¿sí? Y debe permanecer hasta el final del ensayo, hasta que se produzca la falla en el elemento. La falla debe ser evidente, pero en ocasiones no es evidente, o no es explosiva, o no es una falla frágil. En estos casos, el ensayo termina cuando la carga decae hasta un 95% de la carga máxima alcanzada durante el ensayo. En ese momento termina el ensayo de compresión simple. Una vez terminamos de aplicar la carga, retiramos el elemento y debemos identificar el tipo de falla que se presenta en el espécimen. La norma nos indica los tipos de fallas disponibles que hay. En caso de que se presenten los tipos de falla 5 o 6, se debe nuevamente seguir cargando el elemento hasta que se presente un tipo de falla distinta. Hablemos ahora acerca de los tipos de falla. Como vemos en la imagen, la falla tipo 1 es aquella en la cual se forman claramente un patrón de falla cónico en ambos extremos del espécimen de concreto. En la falla 2, ese cono o ese patrón cónico se evidencia solamente en uno de los extremos del espécimen. En el otro extremo se evidencian fracturas de tipo vertical. En la falla 3, el patrón predominante son esas fracturas con patrón vertical, y el tipo de falla número 4 es aquella en la cual evidenciamos un patrón de falla diagonal al eje del espécimen. Las fallas 5 y 6 son fallas que se caracterizan porque reflejan la posibilidad de que haya un defecto local en los extremos del espécimen. En la falla 5 lo que vemos es una falla en uno de los extremos del espécimen, mientras que en la falla 6 vemos dos fallas en uno de los extremos del espécimen. Por esa razón, como indicamos anteriormente, cuando se presenta el patrón 5 y 6, se debe continuar aplicando carga al espécimen para validar de que realmente hemos alcanzado o no la carga máxima o resistencia máxima de ese espécimen, y esa carga máxima que obtengamos va a ser la que finalmente usaremos para los cálculos. Veamos ahora un ejemplo de la vida real para que ilustremos las ideas de las que hemos venido hablando hasta este momento. Vamos con el video. Veamos en este ejemplo la medición del diámetro de un cilindro de concreto. En este momento el laboratorista está haciendo esa medición con un equipo pie de rey, lo cual es correcto porque es el equipo más apropiado para hacer esa medición. Ahora hacemos paso para introducir. Como podemos ver, el laboratorista obvió la medición en dos ángulos rectos. Se deben medir 2 veces el diámetro en la altura media del espécimen y en 2 ángulos rectos. Él solo hizo una medición. La segunda medición que le faltó fue la de a 90 grados de la primera medición. Aquí tenemos en otro video, podemos ver el ejemplo de
un refrendado mediante el método de la STM C617. La verdad es un método que ya está en desuso, que yo recomiendo evitar. Como vemos, también es un poco rudimentario. Este video al mismo tiempo es antiguo, pero en general el método, en lo posible usemos el método de la STM 1231, que es un método más limpio. Te evitas el manejo del azufre, que como vemos al operador o laboratorista le toca usar una máscara antigases, alta temperatura. Realmente es un procedimiento que, aparte de difícil, es mejor evitarlo porque no es muy agradable llevarlo a cabo. El laboratorista en este momento retiró el mortero de azufre, porque no es azufre puro, es mortero de azufre, es azufre mezclado con arena, de la olla caliente, en la cual debe estar a una temperatura controlada. Él con sus manos le da la verticalidad al espécimen apoyándolo sobre ese molde. El azufre se seca casi instantáneamente. Como vemos, el laboratorista inmediatamente retira el cilindro de ese molde y se lo lleva directo hacia la prensa. Tampoco es correcto, porque el azufre tiene, al igual que el concreto, una edad de madurez, y esa edad de madurez, para alcanzar la resistencia mínima de ese mortero, debe determinarse mediante ensayos previos, y de lo que sí estoy seguro es que no es instantáneo. Hay que darle por lo menos una hora de enfriamiento a ese azufre para que alcance la resistencia deseada. Vamos a ver otro ejemplo. La verdad es que esta prensa es, como vemos, bastante antigua. Ya las prensas de hoy en día están en mucho mejores condiciones. Son prensas controladas computacionalmente. Entonces este procedimiento que les estoy mostrando es bastante antiguo. Veamos un tercer ejemplo. En este ejemplo el operador o laboratorista mide de manera correcta el diámetro, como lo informé anteriormente, como corregimos el caso anterior. Lo mide en dos direcciones perpendiculares entre sí y en el centro del espécimen. Veamos para este mismo ejemplo el procedimiento de refrendado mediante el método de la STM 1231. Es un método, como vemos, muy limpio. No requiere de calentar ningún químico desagradable, nada, solo es limpiar las cápsulas de acero, introducir en ellas las almohadillas de neopreno, que deben verificarse de que cumplan una dureza short, y simplemente es ubicar el cilindro en ellas, verificando de que se encuentre perfectamente centrada, tanto en las cápsulas como en las almohadillas y en la prensa. De esta manera tenemos ya el elemento refrendado para que cumpla los requisitos de planitud de las caras. Finalmente veamos un ejemplo en el cual ya se ingresa el espécimen a la prensa, se le aplica carga hasta que llegue a la carga máxima y se produzca la falla. Ahí terminamos con nuestro ensayo. Veamos qué pasa con el espécimen. Voy a adelantar un poco. Y ya se produjo la falla. Ahí termina el ensayo. Como dije anteriormente, si no se alcanza la resistencia esperada, se verifica el elemento para ver si hay causas debido a imperfecciones en el espécimen que estén generando esa posible baja resistencia. Si no, seguimos los procedimientos que te indiqué en este otro video de qué hacer cuando no se alcanza la resistencia de una mezcla de concreto. Una vez termina el ensayo, procedemos a hacer los cálculos para determinar
la resistencia a la compresión de nuestra muestra de concreto. Los cálculos son básicamente dividir la carga que obtuvimos en el ensayo de compresión dividido entre el área de la circunferencia que determina el cilindro de concreto. Aquí tenemos la fórmula con la cual vamos a calcular esta operación para obtener el esfuerzo o resistencia de esos cilindros de concreto. Promediamos este resultado para los especímenes de la muestra y obtenemos la resistencia final de esa muestra de concreto. Algo muy importante que debe tenerse en cuenta es que si los cilindros de concreto no logran la carga esperada en el momento del ensayo, de acuerdo con la resistencia especificada para esa muestra, el laboratorista debe verificar el estado final de esos cilindros e identificar si hay defectos de elaboración, de segregación o cualquier otro defecto que pueda estar afectando la resistencia real de los elementos o de los especímenes que conforman esa muestra y detectar de antemano si existe la posibilidad de que la resistencia esté siendo afectada por problemas propios de la muestra y no de la calidad de la mezcla. Recordemos que en este otro video hablé acerca de los procedimientos que se deben seguir cuando una muestra de concreto no alcanza la resistencia esperada. Bueno, así terminamos por el día de hoy. Si te fue útil esta información, suscríbete, te invito a que le des like y que revises los demás videos de este canal que sé que te van a ayudar mucho más en tus estudios acerca de la calidad de los materiales de construcción. Hasta pronto.